sino que eran una estructura perfecta para mí. Digo, no es que sea perfecta en sí misma, sino para mí era lo mejor que yo podía hacer como artesanía, como artesanía literaria. Y entonces esta arquitectura pues era, digamos, una manera de decirlo son 4 paredes y un techo. Y ya que terminé y cerré la puerta de esa casa, me sentí muy contento, pero había algo más. Me quedé afuera y había 2 cosas que quedaban. Primero, lo que veía a través de la ventana. Eran como resplandores. Y eso era, y me molestaba un poco que no salieran o salían, aunque yo no quisiera, eran los destellos de poesía que había en el libro. Y eso, una recopilación de esos destellos, forma esa pequeña plaqueta que se llama Decir es desear, que recopila poemas que están en el ciclo o poemas que quité del ciclo. La mayoría, en realidad son solo de 18 poemas, son 3 que están incluidos en el libro como prosa. Y eso sucedió después de que mucha gente en sus blogs y todo eso había retomado párrafos del libro, los había partido y los había convertido en poemas. Se dieron cuenta que las líneas estaban medidas como poemas y los publicaban en sus blogs y los republicaban. Yo dije, bueno, voy a tomar algunos, sobre todo porque cuando terminamos de publicar el último libro del Quinteto de Mogador, mi editorial me dijo, vamos a publicar una plaqueta para señalar que por primera vez los 5 libros están en el mismo formato. Es decir, cuando se publicaron hace 20 años, la misma colección eran más chiquitos, después fueron más anchos, después fueron cambiando, pero ahorita se reimprimieron todos en el mismo tamaño. Están en la misma colección, con el mismo criterio editorial, el mismo tipo de letra, la misma política de ilustraciones, todo eso. Me dijeron, vamos a publicar una plaqueta, o sea, un folleto que hable sobre ti, que tenga alguna crítica. Le dije, ¿por qué no mejor publicamos los poemas del deseo? Y entonces ese librito, Decir es Desear, es un librito que se iba a regalar, pues iban a ser 500 ejemplares, y decidieron no mejor hacer una edición de 3000 ejemplares, se agotó, ya salió otra, y es algo muy raro porque Alfaguara no publica poesía. En realidad es como es la poesía, un poco paria, un poco marginal, un poco exceso de lo que se hace. Y entonces yo estoy contento de que exista. Quedaba otro ingrediente que rodeaba a esta construcción, a esta casa, y que no era necesariamente lo que se ha escrito sobre él, o lo que la gente pueda opinar, o lo que yo he opinado sobre él, etcétera, sino era el hecho de que si esos destellos salían por la ventana de ese edificio literario, es porque era de noche. Es decir, esas luces se podían ver porque era de noche. Y comencé a tener conciencia cada vez más fuerte de que en realidad todo el libro yo lo había escrito de noche. Lo había escrito durante mis insomnios. Lo había escrito a veces porque a lo largo de todos esos años a veces tenía que trabajar o ir a clases o hacer cosas durante el día que no eran escribir. Tenía que ganarme la vida en algunas cosas y en la noche era mi terreno. O tenía que escribir cosas que eran pagadas y lo que no era pagado, que es la literatura, eso era la noche, ¿no? Y empecé a tratar de tener conciencia de por qué en la noche y por qué además me caía tan bien la noche. Y empecé a tomar conciencia de que yo era muy feliz en la madrugada y de que mis insomnios, a diferencia de otros, no eran insomnios infelices. Un amigo, editor, me dice, es porque no son insomnios, tú solamente duermes menos. Es decir, que para él la palabra insomnio solo debería existir para aquellos que sufren. Entonces yo le decía, bueno, es que para ti, o sea, tú, la palabra insomnio ya va con el prejuicio, ¿no? Yo te digo, hay insomnios felices, ¿no? Durante
mucho tiempo en las noches empecé a tomar notas de cómo vivía yo ese insomnio. Primero, a hacer como lo que llaman la fenomenología, es decir, cómo siente uno y cómo reflexiona uno mientras lo está viviendo el insomnio. ¿Cómo vivo yo el insomnio? ¿Cómo es ese momento? Lo primero que me di cuenta es que para poder escuchar al insomnio es necesario el silencio. Si hay voces obsesivas, por ejemplo, si estoy muy preocupado por algo que pasó en el día o algo que tengo que hacer el día siguiente, o si me siento mal de algo, son voces que no me dejan escuchar el silencio de la noche, el silencio del insomnio. Entonces, lo primero que es importante para que pueda haber resplandor y poesía es dejar que entre el silencio. El silencio es el gran parlanchín. El silencio es el que más habla. Y el silencio es el verdadero poeta. El silencio permite, por ejemplo, que los grillos, mi esposa cree que era algo en los aparatos eléctricos que estaban funcionando mal, pero ya descubrimos que sí son grillos, que en la noche, en la escalera, donde hay un tragaluz, cuando está la luz prendida, cantan. Y yo me empecé a preguntar, bueno, ¿cuándo? ¿Qué otros ruidos he oído yo en la noche? Y recordé el pueblo donde yo vivía con mi familia, Atizapán de Zaragoza, que cuando llovía lo que oíamos eran las ranas. Entonces empecé a tener memoria de recordar las ranas. Y empecé a tener recuerdos, no como nostalgia, sino como presencias que ocupaban ese silencio de pronto, como si estuviera una persona ahí, o como si los sonidos que yo recordaba estuvieran presentes, tan presentes como los de los grillos que estaban al lado, en la escalera. Y empecé a recordar que a los 3, 4 años, todos en la casa estaban dormidos y yo seguía despierto. En la calle de Medellín, no muy lejos de aquí, a una cuadra del mercado de Medellín, recuerdo el ruido de los guajolotes caminando y alguien que los acarreaba. Y hoy le pregunté a mi mamá qué más se acordaba ella de ese momento. Y ella me dijo, ¿no te acuerdas que había un señor que decía, vendo caca, vendo caca? Digo, ¿cómo? Eso no me acuerdo. Me dice, sí, decía, vendo cacahuates. Y entonces, bueno, cada quien se acuerda de cosas distintas. Pero yo me acordaba muchísimo de las mulas. Y ahí aprendí que las mulas no son caballos ni son burros. O sea, el descubrimiento de la mula para mí es un descubrimiento urbano, no tiene que ver con el campo. Las mulas venían cargadas de guacales, que eran las jaulas de tiras de madera con las que se traía la verdura para los puestos del mercado. Y entonces yo todas las noches, en cuanto oía el paso, los cascos de las mulas en la calle, me levantaba, pegaba la cabeza a la ventana y escuchaba y veía a las mulas. Después aprendí a reconocerlas y le pedía a mi mamá o a mi abuela, la casa donde vivíamos en esa época era la casa de mi abuela, que me llevaran al mercado para buscar en el mercado de Medellín el corral de las mulas. Y ya en el corral empezaba a preguntar, ¿y esta cómo se llama? ¿Y esta cómo se llama? ¿Y qué? Y entonces al principio decía, bueno, el burro. Me decía, no, me explicaban que era mula. Entonces, bueno, era para mí un aprendizaje mucho más interesante que los aprendizajes de la escuela. Y era una lección de lenguaje también, ¿no? Y al mismo tiempo era un goce tremendo, ¿no? Y la curiosidad de ver los animales. Es decir, mis primeros insomnios están llenos de mulas. Pero también estaban llenos de muchas otras cosas
que tenían que ver con el hecho de que en esa época mi padre no vivía con nosotros. Mi padre, según los azares de los trabajos que tenía o no tenía, se iba a Sonora o a Baja California y nos escribía, y yo aprendí a leer y aprendí a escribir para escribirle a mi padre. Es decir, mi madre, antes de ir a la escuela, mi madre me enseñó a escribir para escribirle a mi padre. Y recuerdo, por ejemplo, preguntarle cómo es el desierto, porque en aquella época, sobre todo al principio, vivía en el desierto de Baja California, en un lugar que él decía que se llamaba Villa Constitución, que ahora ya se llama Ciudad Constitución. Y él me decía cómo el desierto, y yo le decía, bueno, el desierto está vacío. Me decía, no, no está vacío, el desierto está lleno de vida, pero es una vida discreta, es una vida como de noche. O sea, el desierto está lleno de miles y miles de cosas que suceden y que la gente que pasa distraída y rápido no se da cuenta de que suceden, de cosas que están ahí y que es otra forma de vida. Plantas, animales, miles y miles de cosas. El desierto no es el vacío, el desierto es otra forma de vida. Yo, sin racionalizarlo completamente, iba sintiendo que mis noches, mis insomnios, eran otra forma de vida. Era algo similar al desierto. Después, mucho tiempo después, cuando ya mi padre nos llevó a vivir a esta Villa Constitución, yo recuerdo con un entusiasmo enorme, a él le gustaba la cacería, ¿no? Y entonces él se iba con unos guías, toda la gente ahí era inmigrante, nadie, era un pueblito que era todo de inmigrantes, entonces mucha gente venía de Sonora, mi familia venía de Sonora, entonces había guías para ir de cacería que eran guías yaquis. Y cuando mi padre se iba a venadear, a mí me dejaba con el guía yaqui y el guía yaqui me explicaba todo lo que íbamos viendo. Por ejemplo, una de las cosas importantísimas cuando uno está en el desierto es saber distinguir la caca de los animales. Saber distinguir cuál es de conejo, cuál es de venado y cuál es de borrego. Entonces, para mí, mis primeras lecturas era la caca de los animales en el desierto, ¿no? En la madrugada, porque todo esto tiene que comenzar a las 4 de la mañana, ¿no? Al mismo tiempo, me daba yo cuenta de que había una enorme diferencia entre estar despierto, salir al campo, escuchar historias de madrugada, aunque todos estén dormidos. Eso no era verdaderamente para mí el insomnio. El insomnio es ese otro estado que sucede más bien en la casa, en el momento en que todos duermen, y en el que el límite entre estar despierto y estar dormido a veces se vuelve algo confuso. Cuando yo preguntaba a la gente cómo vivían sus insomnios, la gente me hablaba de todo lo que los atormenta. Y yo también he tenido a veces tormentos en la noche cuando he tenido problemas. Es más, recuerdo exactamente el momento en el que pasé de no sufrir en la noche a sufrir muchísimo una noche. Pero bueno, eso al rato se los cuento. Y la gente empieza a obsesionarse con diálogos, empieza a hablar con las personas con las que está peleada, empieza a hablar con las personas con las que quiere pelear, empieza a pensar en los problemas que no puede solucionar. Hay un escritor que dice que el insomnio para él, muchos escritores escriben sobre estos tormentos, ¿no? Pero uno dice que el insomnio es como una llave que gotea y que no se puede cerrar atrás de la nuca, que siempre está goteando.